Hola, yo de nuevo. Y a seguir con las dos heridas que faltaban. Acuérdate que cada uno tiene su propio mix. Un poco de acá, un poco de allá, o mucho de acá y nada de allá, quién sabe. Y la cosa es que podamos identificarnos, nosotros, para poder ir sanando lo que nos resuena en nosotros mismos, ¿no? Y que se trata de sanar tú, no pretender que es el resto el que tiene heridas, como solemos pensar. Pero sí entender las heridas de los demás nos permite entender muchas de sus actitudes hacia nosotros, ¿no? Y entender desde dónde nos responden, verlas desde otra mirada. Y eso es también un alivio o nos ayuda a nosotros a soltar, ¿no? Y a entender que no todo gira alrededor nuestro, sino que todo gira alrededor de cada uno. Lo que el otro suelta gira alrededor del otro y lo que yo suelto gira alrededor mío. Bueno, con la herida de traición es posible traicionar a alguien o sufrir una traición de distintas formas, ¿no? Entonces el ser fiel, el ser devoto, leal, se trata de cumplir compromisos y se confía, pero cuando se traiciona se pierde esa confianza. Eso creo que ya lo tenemos claro. Pero esta herida surge entre los 2 y los 4 años, cuando se desarrolla la energía sexual y aparece ese famoso complejo de Edipo y se vive con el progenitor del sexo opuesto, ¿no? Hacia esa edad el niño se enamora, por decirlo así, del progenitor del sexo opuesto, ¿no? La niña del papá, el niño de la mamá. Es totalmente normal y natural que el bebé se fusione desde que nace con su madre y tenga necesidad de llamar su atención, sus cuidados, ¿no? Pero la madre tiene también otras actividades. Hasta antes que naciera ese bebé, tenía otros hijos que cuidar, un marido, su trabajo. Entonces, si la madre responde a todos los caprichos del bebé y se convierte en su esclava, el niño pensará que está a su disposición y no desarrollará esa fase edípica que es necesaria a nivel psicológico y sexual. El padre siempre va a estar antes que el niño, ¿no? El niño tiene que sentirlo porque así asimila que el padre fue necesario para concebirlo y empieza a desarrollar un interés por su padre. Cuando el progenitor del mismo sexo que el niño hiere al otro, o sea, el padre de un niño hombre, el padre de una niña mujer, la madre, el niño no puede manejarlo, ¿no? Y lo acusan despertando un odio hacia él o ella, dependiendo, y es uno de los motivos por los que se sienten traicionados, ¿no? Hay varios motivos. En la mayoría de los casos, el complejo de Edipo no evoluciona como debería, lamentablemente, porque la madre suele ser posesiva con el hijo y el padre con la hija. Y cuando el progenitor del sexo opuesto más lo ignore, más se complica el asunto. Entonces, la herida de traición tiene que ver también con un complejo de Edipo no resuelto. Y el apego al progenitor del sexo opuesto es muy intenso. Y esto puede más adelante dificultar sus relaciones sexuales y afectivas. Las personas con frecuencia comparan a sus parejas con sus progenitores del sexo opuesto y tienden a tener demasiadas expectativas sobre sus parejas, ¿no? Como para compensar lo que no recibieron. Es tan común ver que la pareja es igual a su padre o a su madre. Entonces, las almas que buscan sanar esta herida suelen encarnar en familias donde los padres seducen al hijo diciéndoles todo el tiempo que es único, especialísimo, que solo él o ella hacen las cosas tan maravillosas, ¿no? El niño crece sintiendo que sus padres lo necesitan y busca a toda costa que el padre del sexo opuesto se sienta bien. Inconscientemente puede vivirse la traición en la infancia, más aún cuando después llegan hermanos y lo destronan. También lo vive cada vez que siente que su progenitor del sexo opuesto se siente traicionado por su pareja y la siente como propia. O se sienten traicionados con la llegada de un hermano o hermana del mismo sexo que el progenitor del sexo opuesto. O sea, si soy mujer, me llega un hermano, y si soy hombre, me llega una hermana. En fin, para protegerse, se crea una máscara de control o del controlador.
pero es un control distinto al del masoquista que habíamos visto la vez anterior, y que lo hace para no sentir vergüenza o avergonzar a otros. Este más bien quiere asegurarse que mantendrá sus compromisos para garantizar que los demás mantengan también los suyos. Entonces, desarrolla un cuerpo que transmite fuerza, poder, parece siempre transmitir yo soy el responsable, pueden confiar en mí. Los hombres controladores suelen tener hombros anchos y firmes, son personas fuertes. Se ve un cuerpo a simple vista que la parte superior emana más fuerza que el inferior. Una mujer controladora, esa fuerza se centra más en sus caderas y glúteos. La parte inferior es más ancha que los hombros, así como pera. Pero si vieras esta máscara en ti, pero con el cuerpo al revés, como el hombre, querría decir que la traición se vivió con el progenitor del mismo sexo y no del sexo opuesto. Para estas personas, su aspecto físico es fundamental. Se percibe un mírenme, ¿no? Su mirada es intensa, seductora, tiene el don de hacer sentir especial e importante a la persona con quien está. Lo ven todo muy rápidamente y de un solo golpe pueden ver todo el conjunto a su alrededor. Suele usar sus ojos para mantener a los demás a distancia cuando está a la defensiva y intimida al otro. Así no muestra su debilidad. Una persona introvertida puede ser más asolapado, mientras que una extrovertida es más difícil de identificar. Como no pueden aceptar ninguna forma de traición, ni por parte de ellos, ni por parte de nadie, hacen todo lo que pueden por ser responsables, fuertes, especiales, importantes. Siempre satisface a su ego, que no quiere ver cuántas veces se traiciona a sí mismo, ¿no? O traiciona a otros sin darse cuenta y sin intención, pero lo hace. Porque como traicionar es inaceptable, no puede admitir que lo hace. Si es consciente de haber traicionado a alguien, se va a justificar con todo tipo de excusas y miente, ¿no? Inventa historias. Entonces nuestras heridas están ahí para recordarnos a nosotros que si alguien nos hace sufrir es porque nosotros les hemos hecho lo mismo o nos lo hemos hecho a nosotros antes también. Si sientes resistencia a escuchar este podcast, déjame decirte que es tu ego el que se resiste y no tu corazón. El controlador es el que más expectativas se crea sobre las personas que lo rodean, porque suele prevenir todo para controlarlo y con frecuencia puede responder para llenar expectativas de los demás. Este personaje tiene la personalidad fuerte, afirma lo que cree con mucha fuerza, espera que los demás acepten a rajatabla. Entonces se forma rápido una opinión sobre alguien o algo y está convencido de que tiene la razón. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. Usa muchas frases como ¿me entiendes? Porque cuando alguien lo entiende significa que está de acuerdo, aunque no sea real. Pero para él, si vas llevándole el ¿me entiendes? Tranquilo, entonces estás de acuerdo. Intentan convencer de su opinión hasta extremos absurdos. Se las ingenia para no tomar parte de situaciones conflictivas en las que sabe que no va a poder tener el control, ¿no? Cuando está con personas fuertes y rápidas, da un paso al lado porque no está seguro de poder enfrentarlas. Es una persona rápida en sus actos, comprende rápidamente, le resulta difícil tratar con personas que se toman demasiado tiempo para explicar o narrar algo. Suele interrumpir y responder antes de que haya terminado. Pero si alguien lo o la trata igual, dirá enérgicamente, permíteme terminar que no he acabado de hablar. Es una persona talentosa y actúa rápido y no tiene paciencia para los lentos. Debe esforzarse para ceder y suele aprovechar para controlar a otros, ¿no? Le da mucha cólera, por ejemplo, cuando adelante suyo va un auto muy lentito, ¿no? Se impacienta porque no es su ritmo. Y el padre o madre controlador va a exigir a sus hijos que sean rápidos, que aprendan rápido, porque es lo que se exige a sí mismo. Los imprevistos le molestan muchísimo y si no van a su velocidad se enfurece y el resto siempre es el que está mal.
Le gusta ser el primero en terminar, le gusta ganar cualquier competencia, cualquier juego. Acabar pronto para ellos es más importante que hacerlo bien, ¿no? Incluso podrá cambiar las reglas del juego a su favor, más tramposo. Cuando las cosas no salen según sus expectativas, es fácil que se vuelvan agresivos. Aunque no lo parezca, puede ser un gentleman, una lady, pero si no sale, ¡buah!, se transforma. Porque aparenta ser alguien seguro de sí mismo, fuerte, y no permite que lo pisoteen, ¿no? Este personaje es el que, de las 5 heridas, tiene más altibajos en su estado de ánimo. En un momento puede ser amoroso y atento, y al otro monta en cólera por cualquier tontería. Bueno, tontería para el resto, ¿no? No para él o ella. Las personas cercanas no saben a qué atenerse y lo viven como una traición. Puede usar algo que sabe de uno en contra de uno en un momento de frustración. Pero ojo, frustración es estar molestos por no tener el control. Así que es más de lo mismo. Entonces es necesario trabajar la paciencia, la tolerancia, cuando las cosas no sean a su modo o según sus expectativas, ¿no? Tratará de sanar rápidamente si está enfermo o no aguanta los procesos largos, quiere todo para ayer, se frustra. Si sus seres queridos se enferman, pierde la paciencia. Suele adelantarse, prever todo para mañana. Su actividad mental es muy intensa. Cuanto más profunda sea la herida, más deseará tener el control y prever el futuro de todos. Pero si no sucede así, la frustración es muy grande. Piensa en todas las posibilidades a la vez, quiere resolver la vida de todos, le preocupa tanto que se inquieta, se carga de ansiedad por si sucederá como lo tiene previsto, en lugar de disfrutar el momento actual, el momento presente. Siempre llega temprano para estar seguro que todo lo va a poder controlar. No soporta ni llegar tarde ni que los otros lleguen tarde. Se impacienta cuando no le entregan un trabajo en la fecha pautada y se frustra sobre todo con las personas del sexo opuesto. Le cuesta mucho delegar tareas, confiar, y cuando delega tiene que estar verificando continuamente si se hace según sus expectativas. Tampoco le es fácil enseñar a alguien cómo hacer las cosas cuando esa persona es lenta, porque no tiene tiempo que perder. Solo va a delegar tareas sencillas porque nadie va a hacer lo complicado como lo haría él o ella. Y no será responsabilizado por el mal resultado de otra persona, obvio. La palabra culpa es repetida muchas veces por el controlador o controladora. Pareciera que tiene ojos y oídos en todas partes para saber qué hacen los demás y asegurarse. Son más exigentes con quienes les rodean que consigo mismo, pero suele confiar más en personas de su mismo sexo. Esa herida se despierta cada vez que tiene enfrente a alguien que no cumple sus compromisos o no llena sus expectativas. Tiene problemas con la pereza porque se considera muy trabajador y responsable. Sus creencias le dicen que nadie tiene derecho a holgazanear hasta haber cumplido. Le crispan los nervios ver a alguien del sexo opuesto no hacer nada, será floja, no podrá confiar. Le gusta que todos sepan lo que hace, cómo lo hace y cuánto lo hace. Así pueden ver su nivel de responsabilidad y talento, y supone que todos deberían actuar así siempre. Pero no se da cuenta de cuánto le cuesta confiar en los demás. Necesitan demostrar su valor y de lo que son capaces. La falta de valor la vive como una traición. Se frustran cuando no pueden terminar un proyecto. Para que alguien llegue a ser su confidente debe tener realmente una confianza ganada. Pero puede usar lo que le han confiado y justificar que tuvo una buena razón para hacerlo. Siempre añade su punto a lo que los demás dicen o hacen, incluso cuando no le concierne, y tiene que quedarse con la última palabra. Se ocupa mucho de los asuntos de los demás, se hace cargo de todo fácilmente y cree que debe organizar las vidas del resto y siente que los demás son más débiles y él más fuerte. Además, es una persona muy sensible, pero está ocupado demostrando su fuerza. Si te cruzas de cerca con alguien así, examina por qué llegó a tu vida. Porque todas las máscaras tienen algo en común. Y en el momento que se hacen presentes, la persona no se da cuenta.
Y ahora nos toca pasar a la quinta herida, que es la injusticia. En realidad es fácil confundirlas porque podemos sentir un poco de cada una, pero siempre habrá una herida más importante que las demás. La persona que tiene esta herida no se siente apreciada o respetada en su justo valor, o cree recibir lo que no merece, o cuando recibe más de lo que cree merecer. Puede darse por pensar que tenemos más que otros o por no haber recibido lo suficiente. Y esta herida se desencadena cuando se desarrolla la individualidad del niño entre los 3 y 5 años. Ahí el niño empieza a tomar conciencia de que es un ser independiente a sus padres. Le parece injusto no poder entregar bien su individualidad, no poder expresarse y ser el mismo. Suelen vivir esta herida con el progenitor del mismo sexo, del cual percibe frialdad. No que los padres sean fríos, sino que así lo percibe el niño al sentir autoritarismo o críticas frecuentes, o ser severos, intolerantes o conformistas. Y por lo general, ese padre sufre la misma herida de injusticia, que tal vez la viva distinto, pero el niño la percibe. Cuando son adolescentes, pueden tener una relación maravillosa con ese padre, pero es muy superficial y ninguno puede profundizar en hablar de lo que sienten. La máscara que se ponen las personas con esta herida es la de la rigidez. Y la reacción ante una injusticia hace que la persona rígida se deslinde de lo que siente para protegerse. Suelen no dar espacio a sus sentimientos, pero no significa que no los sientan. Las personas rígidas son muy sensibles, pero desarrollan la capacidad de no mostrarla a los demás. Se convencen que nada les hace daño ni les afecta, por eso pueden parecer frías o insensibles. Las personas con esta herida suelen cruzar con frecuencia los brazos para bloquear la región del plexo solar y así no sentir. El rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa, ¿no? Son perfeccionistas, buscan siempre lo justo, piensa que si lo que dice o hace es perfecto, será entonces justo. Y no comprende que eso es según su criterio y que puede estar resultando injusto. Son propensos a sentir envidia de quienes tienen más que ellos o de quienes según ellos no lo merecen, ¿no? O pensar que los demás los envidian. Suelen tener un cuerpo derecho, rígido, lo más perfecto posible, bien proporcionado, hombros derechos, la misma amplitud en caderas. Puede engordar, claro, pero manteniendo sus proporciones, ¿no? Es más, suele tener miedo a subir de peso, ni tener barriga o algo que no esté perfecto en su cuerpo. Les gusta la ropa ajustada, usar cinturón, ser sensuales. Son personas llenas de vida, con movimientos dinámicos pero rígidos, sin mucha flexibilidad y ser abiertos. Tienen una mirada brillante y viva, la mandíbula tensa, el cuello tieso, erguido orgullosamente. Si te ves con estas características físicas, significa que tu herida es profunda. Desde chicos sienten que los aprecian más por lo que hace que por lo que es. Por ello busca ser la estrella, llamar la atención de alguna forma, busca evitar problemas, conflictos, porque les genera mucho dolor. Es muy optimista, cree que cuando dice no tengo ningún problema, las situaciones se solucionarán de inmediato y trata de solucionar por sí mismo, no pide ayuda, al menos que ya no le quede otra. Suele faltarle el tiempo por pretender que todo sea perfecto. Tampoco le gusta retrasarse, pero llega tarde, hay que esperarlo mucho tiempo porque gasta mucho tiempo en prepararse, en arreglarse, ¿no? Porque tiene que estar perfecto. Cuando cree tener la razón frente a una autoridad, se justificará hasta que se le dé la razón. Odia a la autoridad porque de chico aprendió que siempre tenían la razón. Cuando parece que los demás dudan de él o de ella y le preguntan muchas cosas, lo siente como un interrogatorio y lo vive como una injusticia. El mérito es importante para el rígido. Si recibe mucho sin haberlo ganado, se las ingenia para perderlo porque no es justo. Incluso podría haber la forma de no recibir nada. Creen
que deben ser extraordinarios para merecer recibir algo. Las expresiones que utiliza distan mucho de ser tan justas y exagera fácilmente, ¿no? Porque usa mucho el siempre, nunca, muy. Y al expresarse así son injustos con los demás. Nunca vienes, siempre haces esto, ¿no? Eres muy, qué sé yo. Para ellos lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto son importantes y guían su vida. Puede usar frases con bien o bueno y termina con un de acuerdo. Usa mucho palabras que terminan en mente, como justamente, exactamente, seguramente, probablemente. También tienden a decir no está claro, ¿no? Le gustan las explicaciones claras y precisas. Cuando el rígido está emocionado, prefiere no mostrarlo, pero se puede sentir en su tono de voz que se pone seca y tensa. Puede reír para ocultar sus emociones o reírse sin motivo por cosas que no le parecen graciosas a los demás. Cuando le preguntas cómo está, siempre dirá súper bien, al toque, rápido. No usa tiempo para sentir, ¿no? Pero después, durante la conversación, empieza a mencionar cosas que no iba tan bien como decía, ¿no? Y si le cuestionas, dirá, no, es que esos no son problemas realmente. Tienen mucho temor a equivocarse. Preguntan si hicieron bien tal o cual cosa, ¿no? Todo el tiempo. Cuando en la conversación identifica algo que les parece incorrecto, va a interrumpir para saber qué se hace al respecto. Quiere más habilidades para ser perfecto ya. No se da cuenta que se exige mucho y que es injusto consigo mismo. No se da derecho a ser humano, o sea, a ser un ser humano y equivocarse, ¿no? Sino que son muy exigentes consigo mismos. Se controlan a sí mismos y también se imponen tareas. ¿Has oído decir a alguien, no soy una máquina que pueda hacer todo? En realidad, el que dijo eso se hablaba a sí mismo, sino que ya desbordó. Además, se sienten culpables si no hacen nada mientras alguien más trabaja. Suelen tener el cuerpo tenso, incluso en posición de reposo, ¿no? Entonces, el rígido no solo puede no respetar sus límites, sino que ni siquiera los conoce. Y es porque no se detiene a sentir. Lo único importante es que sea perfecto. Suelen enrojecer fácilmente si algo de lo que se dice es incorrecto. Se avergüenza de sí mismo. Y ese temor a equivocarse hace que siempre la persona rígida esté en situaciones en las que debe tomar decisiones y cuanto más miedo tenemos, más atraemos situaciones que corresponden al miedo. Puede tal vez tomar una decisión y sentir placer, pero más adelante se lamentará por no haber tomado otra, o de repente se acusa cuando compra algo que no cree necesitar realmente, entonces debe justificarlo para permitírselo. No se sienten cómodos gastando en vano, ¿no? No les parece justo hacer gastos que sienten que no merecen. Incluso ocultan ciertos gastos, no los comentan, no esconden. Se sienten avergonzados de haberlo hecho. Tal vez el controlador actúe similar, pero por otro motivo, porque debe demostrar que es responsable, no por sentir que es injusto. Se siente incómodo cuando le dicen lo afortunado que es por algo, ¿no? Porque cree no merecer y deja claro que ha trabajado mucho para conseguirlo. Algo que es difícil de entender es que con frecuencia les parece más injusto ser favorecido que desfavorecido. Incluso buscan inconscientemente perder algo, de alguna forma, ¿no? Otros se quejan para ocultar que tienen más que ellos y otros sienten la necesidad de dar algo a cambio. Por lo mismo, le cuesta recibir regalos porque se siente en deuda. Le cuesta manejar la situación, que alguien le ofrezca pagar su café o su almuerzo, su comida, porque si no, después le tocará pagar a él o a ella. Y cuando hay que dividir cuentas o algo, lo que sea, siempre debe ser de forma equitativa, lo que sea. Suelen ser personas muy exigentes consigo mismas y saben controlarse muy bien y se imponen tareas. Suelen tener el cuerpo tenso todo el tiempo, sobre todo piernas, brazos, mandíbula, cuello, incluso cuando están descansando. Las personas que llevan consigo esta herida suelen ser atraídas con frecuencia por situaciones injustas, según su criterio, claro.
porque no todos lo van a interpretar igual. Por ejemplo, alguien que se siente responsable de cuidar a su madre viejita o enferma y le parece injusto que sus hermanos encuentren excusas para no asumir la responsabilidad. Este tipo de situaciones no son casuales, sino más bien la causa por lo que se disgustan y se lo toman a pecho, ¿no? Y estas situaciones dejan de existir cuando esa herida ya ha sido sanada. Cuando se ponen a dieta, tienen un control perfecto de lo que comen o no, ¿no? Tienen una voluntad impecable, porque sabe lo que quiere y está decidida a obtenerlo. La persona rígida es ordenada, le cuesta distinguir entre rigidez y disciplina. Sufre tensión emocional porque impone la perfección en todo. Rara vez se enferma, y aun cuando sienta dolor, su umbral del dolor es muy alto, pero porque es muy dura con su cuerpo. Nadie puede controlarse de por vida. Todos tenemos límites en todos los planos, físico, emocional, mental. Y por eso no es raro escuchar a una persona rígida decir: no comprendo qué me sucede, nunca me enfermaba y ahora tengo un problema tras otro. Y esto lo va a decir cuando esta persona rígida ya no puede controlarse más. La emoción más común en el rígido es la ira, sobre todo consigo mismo. Sin embargo, monta en cólera y su primera reacción es atacar al otro, pero en realidad es consigo mismo. O sea, al rígido le cuesta dejarse amar y demostrar su amor, ambas cosas. Después se le ocurre lo que debería haber dicho o hecho y pasa por una persona fría. Es injusto con los demás y consigo misma. A su vez es sensible y evita que lo afecten psicológicamente, ¿no? Se protege, y ese temor a que lo afecten puede provocarle problemas cutáneos. Ese temor lo manifiestan también con un cuerpo físico rígido, brazos pegados al cuerpo, manos empuñadas, piernas pegadas entre sí. Otro recurso que usa el rígido es la comparación. Y se compara con quienes piensa hacen las cosas mejor que él o ella. Se siente comparado con sus hermanos, con sus compañeros, con sus amigos. También les atrae lo que es noble, como el respeto, el honor, ¿no? Le da mucha importancia a los títulos y busca tener muchos. Se siente importante con los títulos. La persona rígida también suele tener varios tabúes en el plano sexual, ¿no? A pesar de ser personas sensuales, pero muchos tabúes que le limitan. El rígido suele preferir alimentos salados a los dulces o también crujientes, mastican hielo, qué sé yo. De las 5 heridas, va a ser el primero en decidir ser vegetariano, por ejemplo, ¿no? Si controla mucho su alimentación, alguna vez cuando pierde el control con golosinas, alcohol o lo que no comía nunca por controlarse y está frente a otras personas, va a justificarse: no, nunca hago esto es una excepción, ¿no? Las personas con esta máscara de rigidez tienden a tener la tensión en la parte superior de la espalda o el cuello, ¿no? Las articulaciones en general suelen desarrollar enfermedades que terminan en itis, ¿no? Tendinitis, artritis, etc. Porque indican ira reprimida. Problemas de estreñimiento, hemorroides, calambres, problemas de circulación, varices, piel seca. Pueden tener psoriasis, cuyos brotes suelen desencadenarse durante las vacaciones o cuando todo va bien en su vida. Pueden tener alteraciones en el hígado, nerviosismo, insomnio, problemas de vista. Y la mayoría de afecciones suelen no ser lo suficientemente graves como para no ir al médico. Entonces espera que sanen solas y le cuesta aceptar ayuda. Y la mayoría de personas que sufren injusticia ocultan también una herida de rechazo, como que van un poquito amarradas. Y la razón principal de cualquier herida o combinaciones de ellas se deriva de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? O lo que hemos hecho sufrir a otros también. Muchas veces inconscientemente, muchas veces no, la gran mayoría de las veces. No solemos ser conscientes de nuestros reproches y le reprochamos al resto lo que nos hacemos a nosotros. Una vez más, buscamos responsables fuera,
sin darnos cuenta que todo se trata de uno y que uno es el responsable de las heridas que tiene. El ego siempre buscará seguir el camino más fácil y hace lo posible para que no veamos nuestras heridas y así no sintamos dolor. Pero mientras no las veamos y no sintamos el dolor, pues no las vamos a sanar. En realidad el ego nos complica la vida bastante. Cuanto más esperemos para sanar nuestras heridas, más se van a ir agravando. Y cada vez que una situación despierta una herida, nos añadimos una capa más encima y la llaga se agranda, y cuanto más se agranda, más miedo nos dará que la toquen. Entonces lo primero es que tratar de admitir todas las veces que has sido injusto con los demás, pero sobre todo contigo mismo. No solo injusto, que te has traicionado, que has sido masoquista, que has huido, que has dependido, ¿no? Identifica esas máscaras. Tal vez escribir en un diario te ayude cada día para ir tomando conciencia en el día dónde estuvieron presentes esas actitudes y qué cosa lo desencadenó, ¿no? Si no recuerdas cómo era el proceso, te sugiero que vuelvas a escuchar el episodio 32, donde hablo sobre cómo trabajar en resolver estas heridas, ¿no? Y bueno, con toda esta información los dejo y hasta la próxima.